Ya, ahí sí. Comenzamos entonces con lo que nos corresponde al libro de Números. Eh, Como les dije, tanto Números como Deuteronomio son libros mucho más específicos. No, o sea, no son menos importantes, todo lo contrario, pero son mucho más puntuales en los temas que tratan. Así que vamos a ir abordando y haga un buen ritmo. La clase hoy día deberíamos estar dejando casi listo Números, porque en general también me voy a centrar en los temas más concretos posibles. Obviamente, como cualquier libro, da para mucho, da para hacer introspección. Hay harto sí material que es interesante y lo iremos comentando. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos el éxodo de Israel, que eso ya lo vimos en lo que nos correspondió al libro de Éxodo, lo que fue el pacto en el monte de Sinaí. Vimos cómo a causa del becerro de oro el pacto se rompe. Todo lo que nos cuenta el cierre de Éxodo y Levítico es el proceso de restauración, básicamente, donde se termina construyendo el sistema de adoración ya mucho más establecido, el rol de los sacerdotes, el rol básicamente del tabernáculo, que es donde nos quedamos. Ahora, con todo el panorama más bien restaurado, solucionado, con todo lo que implicó eh, ¿cómo podríamos decirlo? Un pueblo mucho más ya armado, preparado, comienzan a avanzar hacia la tierra prometida. Y ese es el panorama que estamos en este momento. ¿Cómo es este peregrinaje y este caminar de esta recién creada nación, voy a decirlo así, recién formada, recién establecida, hacia el lugar que Dios les había prometido? Vamos primero a lo más general. El título de... Permiso que estoy admitiendo. Ok. El título de Números viene de la versión griega, como ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Originalmente el Pentateuco, el nombre en hebreo es tomado de la primera frase. Eh, el nombre griego de Números se deriva de los dos censos que se encuentran en el libro, ¿ya? Uno al comienzo del libro y otro en el capítulo 26, cerca del cierre, ¿ok? Si nos vamos al título hebreo, nos encontramos con la palabra Bet Midbar, ¿ya? Que es básicamente en el desierto. De hecho, bien, bueno, Pablo Hoff lo menciona en su texto, pero estoy de acuerdo en este sentido, de hecho por eso lo subrayo, que es una forma mucho más clara y fiel de describir el carácter del libro. Claro, números es lo técnico, en lo que es los censos que corresponden, pero si nos vamos al carácter y al espíritu del libro, por decirlo de una forma, este nombre en hebreo, el Bet Midbar, en el desierto calza mucho más. No sé si alguno de ustedes recuerda que lo vimos hace hartas clases atrás, el significado de la expresión en del desierto. ¿Qué significaba en hebreo? La palabra que se usaba normalmente. Lo mencionamos, por eso hago esta acotación. Si alguien se acuerda, si no, no se preocupe. Bueno, para el que no recuerda, ya habíamos visto la palabra Bet Midbar en su momento cuando hablábamos de todo el peregrinaje. Y ahí habíamos hablado de que el significado más cercano de esta palabra es lugar donde pastorear. Entonces es interesante cómo la palabra original, más allá de un lugar árido, como uno lo entendería, se refiere al lugar donde se pastorea. Y si nos vamos al carácter del libro y a la condición en la que estaba llamémosle, naciente nación, voy a decirlo de esa forma, necesitaba ser pastoreada, necesitaba ser formada. Y aquí vemos cómo en diferentes ámbitos, con las cosas positivas, con las en mayoría cosas negativas, el pueblo está siendo pastoreado, está teniendo este peregrinaje en el desierto. Por lo cual, por lo menos, y aquí sí comparto bastante con Hoff, el carácter del libro se refleja bastante bajo ese nombre original, en el desierto. Ahora, eh, si nos vamos muy a lo general, es la historia del peregrinaje de Israel desde el Sinaí hasta la llegada a la ribera izquierda del río del Jordán, básicamente en Moab, justo, o sea, por detrás del desierto de Moab, y todo lo que implica la preparación para la entrada a la tierra prometida. Aquí, si quisiéramos un poquito hacer de algo más visual, todo lo que es Sinaí, donde ellos parten hasta llegar a las riberas del Jordán, cerca de acá, justo a la entrada de Canaán.
Ahora, basado un poco en el texto de Pablo Hoff, y aquí voy a tomar su mismo esquema del libro, que me gustó bastante en este caso, eh, es un libro bastante fácil de entender. Aló, cuidado con los micrófonos, por favor. Bueno, es un libro general bastante fácil de entender, me refiero porque está muy marcado el paso de cada punto. En la primera sección nos encontramos con los preparativos generales para viajar a Canaán, más bien la preparación. Luego tenemos el viaje desde el Sinaí hasta el Cades Barnea, que es un punto clave. Luego el fracaso de Cades Barnea, ¿ya? Donde el pueblo y su incredulidad y su falta de fe le pasan la cuenta. Luego tenemos todo un debate respecto a la controversia por la autoridad, nuevamente cuando Moisés es cuestionado. Ahí nos encontramos con todo lo que pasa con Coré, por ejemplo. Luego tenemos toda una sección donde hay diferentes experiencias relacionadas con el viaje a Moab. Y ahí de hecho vamos a tomar específicamente el caso de Balac, que también es bien interesante. Y por último, una sección final que es más bien técnica, donde se habla de los preparativos para entrar a Canaán, que incluye el segundo censo y una serie de formaciones previas. Si fuésemos específicamente en tiempo, este libro abarca un lapso de casi 39 años. Y bien como se plantea acá, te permite un eslabón histórico, o sea, un antes y un después entre Éxodo y Josué. Nos encontramos en un punto clave, un punto que separa marcadamente la historia. Y eso es específicamente porque tenemos un cambio generacional. La generación que inicia el libro de números no es la misma que termina el libro de números. Y eso, como bien se decía, marca un antes y un después. Ahora, viendo un poco y revisando materiales variados, me encontré con esta expresión que me gustó y la quise tomar textual, que es ver el libro de números como si fuese un diario de viaje. Y me gustó mucho esa expresión, porque si uno analiza bien con detalle las diferentes cosas que pasan, es un diario, es una bitácora, dicho en palabras sencillas. Una bitácora en la cual vemos cómo este pueblo tiene que ir sirviendo, tiene que ir aprendiendo de Dios, tiene que ir confiando en Dios, tiene que ir puliendo el carácter de ellos con su líder. O sea, un montón de, llamémoslo así, situaciones, aventuras que uno podría ir tomando. De hecho, cuando leía esto me acordaba mucho de estas novelas que se hacían, que hacen los brasileños de eventos bíblicos, de José, la de Jesús hace poco, la de Moisés, las diferentes novelas. Y yo decía, oye, qué entretenido hubiera sido, claro, que incluyeran esta sección completa de una novela, porque te da para. Tienes bastantes eventos que son interesantes para considerar por el tipo de eventos que ocurren. Entonces me gusta mucho esta expresión que, como digo, leía por ahí, de diario de viaje, el registro, la bitácora de cada punto. Ahora, dentro de este libro hay diferentes elementos que se conjugan, las leyes permanentes de Israel, los acontecimientos históricos del peregrinaje y algunas reglas transitorias hasta llegar a Canaán, nuevamente cómo el pueblo tenía que ir preparándose y también ir, en palabras muy sencillas, organizándose en este proceso. Este igual extraído del texto de Pablo Hoff que me gusta, también lo tomé textual, porque me llama la atención. Y se fijan bien los tres tipos de verbos. Una cosa que a mí siempre me enseñaban cuando uno analiza textos. Fíjate mucho en los verbos. Fíjate mucho en las cosas que pasan. Eh, y aquí tenemos a un Israel que está redimiéndose, es en el Éxodo, el Israel que se redime. En Levítico se nos enseña el Israel que adora. Y en Números lo vemos en la práctica, el Israel que sirve. Redimir, adorar, servir. Tres actitudes que se ven reflejadas en tres libros. Y siendo sincero, si uno compara esto a nivel de los creyentes, nuestra propia vida como cristianos, no deja de ser interesante. Porque nosotros tenemos un periodo donde somos, o sea, somos redimidos y vivimos intensamente ese aspecto como creyentes. Eh,
Luego tenemos una parte donde estamos constantemente adorando. Como a veces se le llama en la iglesia, el primer amor, cuando uno está full con las manos en el cielo, cantando, adorando, orando mucho. Pero también nos encontramos en el tercer punto, cuando nos toca servir, cuando nos toca ir a la cancha, cuando nos toca eh, poner todo esto en práctica. Y es esta tercera faceta que es normalmente la que nos pasa la cuenta a nosotros como creyentes. Porque claro, el pueblo tenía la ley, el pueblo tenía un sistema de adoración que le permitía acercarse a Dios, el pueblo tenía básicamente las facultades, Dios le dio los sacramentos, las fiestas, todo, para tener una comunicación con Él, para tener una comunión con Él, como lo conversábamos las clases anteriores, cuando hablábamos de habitar. Dios habitaba con su pueblo, pero era el pueblo el que ahora tenía que empezar a servir y demostrar ese carácter que ellos debían tener. Ahora, considerando esa faceta de Israel sirviendo, no hay que dejar de lado que Números sí es un libro triste, en el sentido de que a pesar de que uno podría pensar, listo, el pueblo está en condiciones, el pueblo aprendió a adorar, el pueblo tiene las facultades, el pueblo tiene la ley, el pueblo ha sido redimido, Dios está con ellos literalmente, listo, están dados. Pero sin embargo, cuando uno analiza los diferentes eventos, te das cuenta la tosudez del carácter del pueblo de Israel y las consecuencias que estos tienen, ¿ya? Por eso que se utiliza esta expresión, que Números es un libro humano y a la vez triste. Humano porque lidia con los aspectos del carácter humano, con los aspectos del hombre, hombre y mujer, para que se entienda, en nuestra duda sobre carácter, en nuestra falta de fe, en nuestra carnalidad también reflejada en muchos aspectos. Y a la vez triste, porque ellos tienen consecuencias. Hasta Moisés tiene consecuencias en este libro. O sea, ni siquiera el gran Moisés, que es el caudillo, una de las figuras más importantes en la historia de Israel, ni siquiera él se salva. Incluso él también termina, voy a decirlo así, colapsando, chato hasta acá arriba, y mostrando esa faceta de humanidad. Incluso él, incluso Moisés. O sea, nadie se salvó de esto. Lo cual también nos tiene que llevar, creo yo, que a una reflexión personal, a pesar de que aquí me estoy adelantando un poco a las enseñanzas del libro, pero eh, uno cuando lleva muchos años en el Evangelio, tiene un cansancio humano, que es natural. Si aquí hablamos con los que ya tienen algunos años en el ministerio, probablemente van a haber muchos momentos donde quisieron botar la toalla, donde el carácter les falló, donde todo lo que uno ha aprendido en el Señor en algún momento flaquea, donde nuestra fe flaquea, nuestras fuerzas. Y aquí también se ve mucho esto. Esa cualidad o ese agotamiento que le pasa a la cuenta a Moisés, también no lo ve el pueblo. Y eso es lo que los lleva básicamente a fracasar en los ideales que Dios les puso. Y que Dios tuviese que hacer no un cambio de plan, pero que tuviese que cambiar el pueblo que iba a entrar. O sea, el plan seguía siendo ir a Canaán. Eso no cambió. Pero Dios tuvo que retrasar los planes. Porque simplemente se dio cuenta que esta generación, y así de fuerte es, había fracasado. Que los llevó a cambiarla. Y eso es lo complejo, hermanos. Por eso es tan potente cuando uno lee el resultado del libro de Números. Porque claro, el pueblo había salido de Egipto con una primera expectativa de ir a Canaán, pero sin embargo fueron los hijos de los hijos los que recién pudieron ir. Fue esta generación que ya había cambiado. Los que no tenían esa mentalidad todavía esclava. Y acá como se refleja en el tercer punto, esta personalidad esclavo, cobarde, dependiente, incapaz.
porque este reflejo de personalidad que tenía la nación hebrea es lo que los llevó a fracasar en el viaje. Nunca pudieron despegarse de Egipto, en su mente, en su corazón y en sus actitudes. Y es por eso que vuelvo a la reflexión de los cristianos actuales. Muchas veces nosotros como creyentes tenemos que lidiar con esta personalidad y con este carácter de Egipto, voy a decirlo así. Esclavo dependiente del pecado, cobardes a la hora de tomar decisiones, incapaces muchas veces de hacer lo que Dios manda y ordena. Y lidiamos con eso. Y no vaya a ser que en algún momento Dios también nos tenga que hacer el corte. Por eso cuando uno analiza el libro de Números con un poquito más de calma se da cuenta de que es un libro triste, pero que también es un libro bien como decíamos al comienzo, súper humano, en el carácter y en los errores que el pueblo comete, que no son cosas ajenas a nosotros, ojo. Bueno, este fracaso de Israel se puede ver diferentes casos, ejemplos o situaciones que fueron ocurriendo. Falta de fe, las murmuraciones, hablar en contra de sus líderes, en contra de Moisés, en contra de Dios, las quejas por todo, que nos falta esto, que no tenemos esto, que nos volvamos a Egipto. La deslealtad, que se ve reflejada incluso en algún punto con la misma familia de Moisés. Y la rebelión directamente, y no, me voy al caso de Coré, porque él fue un ejemplo claro de rebelión, y donde Dios tuvo que intervenir directamente para de alguna forma reafirmar el liderazgo que tenía Moisés. Por eso cuando hablamos de una historia triste o trágica, tiene que ver con esto, que es un libro que muestra muchas de las peores facetas del ser humano. Y eso, como les decía hace un rato, nos trae sí o sí, o nos lleva sí o sí, a que Dios debe levantar una nueva generación. Literalmente, hacer un cambio. Para que estos tuviesen tal vez, o sea, no tal vez, para que estos tuviesen la preparación y el corazón y el espíritu dispuesto para conquistar Canaán. Y aquí, perdónenme, voy a tener que poner un ejemplo futbolero, lo siento en el alma. Sé que es una herida abierta, pero es lo más directo que se me ocurre. Eh, Cuando hace unos años atrás fue lo de la generación dorada, las Copas América y todo eso, pasaba algo muy simpático para que se vea el efecto concreto de esto. Y por eso tuve que usar un ejemplo futbolero. Eh, Cuando yo tengo algunas memorias de mi infancia, tengo serios problemas en mi infancia, hermano, tengo unos borrones heavy atrás, no sé por qué, qué tipo de trauma he tenido. Pero el tema es que una de las cosas que más me acuerdo es que en el colegio veíamos el Mundial de Francia 98. Ya lo veíamos típico, llevaban tele a las salas de clase y hacíamos una pausa para ver un partido. Pero yo me acuerdo que tanto mi familia, los adultos y todos hablaban siempre pesimistamente. No, con suerte empatamos. Nos tocó Brasil, perdimos, hasta aquí nomás llegamos. Nos tocó Brasil en cuarto de final. No, en octavo de final. Fuimos. Eh, y cuando uno analiza eso, y en mi caso que era joven en esa época, claro, pues es una mentalidad súper derrotista. Y nunca se vio una real posibilidad de algo más. Siendo que no había un equipo malo, no había un equipo tal vez primer nivel, pero un equipo bueno. Tenía jugadores de renombre, etcétera. Pero cuando uno llega a la generación de los caros chicos de Tocopilla, de los Alexis, de los Vidales, de toda esa generación, te gusta o no te gusta el deporte, pero los cabros entraron con un switch nuevo. Y tú escuchas a Alexis Sánchez joven que el cabro hablaba de ser campeón, po. Lo mismo que Vidal y todos esos personajes. Y mira que lo terminaban haciendo, po. Y era muy divertido porque cuando estábamos justamente en esa época de la generación en donde estaba floreciendo en su máximo esplendor la generación dorada de Chile, tú le preguntabas a los niños que en nuestra época, en mi época Francia 98, tenían la mentalidad pesimista, pero los niños de la generación del 2015, 2014,
venían con una mentalidad del Chile campeón. Y eso, aunque parezca una tontera súper tonta, perdónenme la redundancia, marcó una diferencia generacional de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos. Entonces de aquí vuelvo a la clase, cuando Dios, final de cuentas, levanta una generación nueva, no le queda otra opción que decir, necesitamos gente que piense como ser humano nuevo, que no piense como egipcio, que no piense como esclavo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Es pregunta, comentario? Ya, nada más cuidado con los micrófonos. Si quiere preguntar o interrumpa, usted sabe, me interrumpe nomás y consultamos, así que no hay problema. Bueno, entonces, en resumen, para volver al punto y avanzar, claro, Dios tiene que levantar una generación nueva, una generación con un pensamiento distinto, una generación con una mentalidad nueva, con una mentalidad de conquistadores, voy a decirlo así, aunque suena muy como eh, de iglesia top cristiana, suena muy como de iglesia desde esa onda, pero es como el espíritu del conquistador y todo eso. O sea, tuvo que levantarse una generación que pensase ya no en volver a Egipto, sino que pensase en conquistar Canaán. Y para eso fueron necesarios estos 39 años, ya siguiendo un poco el ejemplo de Chile. Se necesitaron un par de décadas, casi 2 décadas, para que se cambiase la mentalidad. Así de potente puede ser el efecto de una generación a otra, que es un poco lo que nos refleja este cambio en el libro que decíamos, este punto de quiebre en la historia. Números a Josué, o sea, tenemos ahí un grupo de gente totalmente distinto. Eh, Pablo Hoff propone un tema central que es la infidelidad en el desierto. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí es un tema que se puede ver graficada. En este desierto, este lugar para pastorear, el pueblo es infiel, pero quiero agregarles también 3 elementos que me llamaron la atención y que también los quiero considerar para complementar la idea del tema central que propone Pablo Hoff. Eh, Primero que todo, hay una misericordia de Dios, porque a pesar de que el pueblo es castigado para no entrar, el pueblo no se le quita su rol nuevamente. Ellos siguen siendo el pueblo escogido y todo. Pero la misericordia de Dios en que esto se va a hacer solamente con gente distinta, con sus descendencias. Ahora, esta misericordia de Dios también se ve en otros eventos. Me pongo en el caso de Coré, donde a pesar de la rebelión de Coré, sus hijos son perdonados. Su descendencia es perdonada. O sea, hay una misericordia que incluso en la rebelión Dios separa, en este caso la persona que la comete, con esta nueva generación también que venía. Ahí también, o conectando esa idea, vemos la justicia de Dios, que no permite que las cosas, no, digámoslo así, no permite que lo que no es correcto prospere. Incluso con Moisés, lo que hablábamos hace un rato, que Moisés, siendo quien era, también tuvo que pagar como pagó el pueblo, por el mismo carácter que tuvo, por la incredulidad, por la infidelidad, por la falta de fe, por ese carácter de todavía de viejo hombre. Y por último, la esperanza, que a pesar de que es un libro en una tonalidad triste, por lo que decíamos hace un rato, sí termina con una generación nueva y termina con un nuevo grupo de personas. Y es por eso, y nuevamente no es por coincidencia, que el libro inicia con un censo y termina, o los últimos capítulos terminan con un censo, para simbólicamente mostrarte, empezamos así, terminamos así, que también es para que nosotros como lectores nos demos cuenta cómo fue la evolución en este tiempo. Por lo mismo, porque a pesar de esa tonalidad triste, la esperanza está presente en esta nueva generación que tiene que cumplir el rol de conquista. Eh, Perdón, está viendo ahí un mensaje extra. Ya, entonces hasta aquí vamos bien, o sea, como toda la introducción básicamente del libro, para ya irme al contenido como tal. Dentro de las enseñanzas, las cosas que podemos ir rescatando en nivel general, Jehová había hecho pacto con su pueblo, ya lo dejamos más que claro en los libros anteriores, y siempre estaba en medio de ellos guiándolos. O sea, Dios no los mandó al desierto a que fueran solos, no los mandó a su suerte,
se ve constantemente que Dios está presente, cuidando, protegiendo, guiando, ordenando, dando dirección. Dios, siguiendo el principio que veíamos en el libro anterior, estaba habitando con ellos. También muy presente el tema de habitar con su pueblo. Ahora bien, también dentro de la enseñanza está la forma en que Dios trataba al pueblo, usando la experiencia del desierto, como ya habíamos dicho anteriormente, el desierto es un lugar para pastorearse, es un lugar para ser tratados. El desierto era usado para disciplinar y desarrollar carácter. Había que formarlos. Y para eso era necesario pulir su carácter al extremo, con situaciones que los llevasen obviamente a creer o no creer. El ejemplo de los espías. Estoy seguro de que Dios sabía que los espías iban a ver lo que vieron y que conocía el corazón de todos ellos. De los 10 que se fueron como para atrás, que como que tuvieron miedo, y Josué y Caleb que iban pero así con todas las fuerzas. Pero sin embargo permitió que eso pasase, permitió que el pueblo hablase, o sea, que los espías hablasen, y ver si el pueblo reaccionaba con fe o reaccionaba con temor, que fue lo que al final lo segundo que pasó. O sea, Dios va poniendo las situaciones para que el pueblo vaya formándose y la generación que viene vaya formándose. Y a pesar de todos los aspectos negativos que veíamos, como se los mencionaba hace un rato, Dios demuestra que al final de cuentas sus planes no pueden ser frustrados de ninguna forma. De una u otra forma, Él los lleva a cabo. Y es lo que pasa acá. Él los termina llevando a cabo, de una manera u otra. ¿Ya? Y como cuarta enseñanza, el creyente, al igual como, bueno, el creyente como el israelita, que estuvo en el desierto, y nosotros como creyentes, tiene que ser liberado de esta esclavitud y de la opresión, ¿ya? Renacer, y de esa forma cumplir las promesas de Dios. Es interesante, y bueno, como Pablo Hoff menciona estas enseñanzas y también cómo las tocamos, porque también aquí compara al creyente con ese israelita de la época del texto bíblico. Y al igual como el israelita tuvo que ser liberado de la esclavitud y de la opresión, lo mismo nos pasa a nosotros. Aquí podríamos estar toda la noche hablando de las pruebas de fe que Dios nos ha puesto. Podríamos estar hablando todas las veces que Dios nos ha llevado a confiar en Él, en cosas más bien concretas. Desde la salud, la economía, nuestra familia, aspectos sobrenaturales, decisiones, dejar personas, dejar proyectos, etcétera, etcétera. Y eso es porque al igual como Dios lo hacía con la nación israelita, y también lo hace con nosotros. También nos tiene en ese desierto, también nos está enseñando, también nos está formando, también nos está disciplinando, también nos tiene en este lugar para pastorear, donde poco a poco nos va alineando en la medida que nosotros, al igual como pasa con el pueblo, somos resistentes a su voluntad, somos incrédulos, somos falta de fe, o vamos confiando y vamos entregando, que es lo que al final el pueblo tuvo que hacer en esta segunda generación. Igualmente nosotros tenemos que peregrinar por el desierto de este mundo, perdón, antes de entrar a la tierra prometida. Este mundo es un mundo de peregrinar. Hay que aprender, hay que formarse, hay que crecer. No es coincidencia que la idea del desierto esté tan presente en la Biblia. Lo hablábamos hace tiempo atrás. Jesús mismo estuvo en el desierto. O sea, Él también requirió ser probado en su carácter. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Requerimos ser probados en nuestro carácter. Ser formados. ¿Ya? Dudas, preguntas, consultas, comentarios. A la 1, a las 2, a las 3. Thank you. Bueno, ya hemos visto algunas cosas del desierto. Este power lo saqué de una clase anterior, así que esto no le doy mucha vuelta. La idea del desierto en el cual transcurre el libro de Números, que de hecho vamos a revisar un poco eso que es bien interesante. El desierto como lugar físico
tiene harto que mencionar. Hay enemigos, hay calor, hay vacío, hay hambre, hay sed, es un lugar estéril. Es un lugar que no te trae, llamémosle, pensamientos muy alegres de por sí, es un lugar que es complejo. Es un lugar que te obliga a esforzarte, que te obliga a, a pelearla un poquito por su complejidad. Y no es coincidencia de que el libro de Números, considerando esta realidad, transcurra en 3 desiertos. De hecho, la primera sección del libro ocurre en el Sinaí, que también implica ser un desierto. Luego, la segunda sección del libro ocurre en el desierto de Parán, que también es un desierto como tal, y el caminar que ellos tuvieron. Y Moab, en la sección final del libro, también implica un desierto, como fue el paso, la entrada, la vuelta que tuvieron que darse, todo eso. O sea, no es menor que, considerando todo el espíritu que nos plantea el libro, nuevamente, un libro que busca la deformación, que habla de incredulidad, que habla de ser pastoreado, que habla de ser enseñado, que habla de este tono triste y humano de tener que resolver los problemas, transcurra de un desierto a otro desierto, constantemente. De hecho, pasamos de uno para entrar a otro y así sucesivamente. Y no es menor. Y tampoco es coincidencia que la estructura de este libro esté muy marcado el tema de un desierto, el segundo y el tercero. Ahora, ya vámonos directamente un poco al análisis del libro. Como les dije, este es un PowerPoint un poquito más largo, pero incluye todo. Así que si lo terminamos hoy día, estaremos, yo creo que, prácticamente cerrando. Preparativos para viajar a Canaán, que es básicamente la primera sección. Acá vamos a mencionar algunas cositas interesantes. Básicamente el pueblo ya casi un año en el Sinaí, ya está establecido, estaba aprendiendo las bases de ser una nación. Ya tenía también la ley y el tabernáculo establecido, que fue lo que vimos en Levítico. Ellos ya estaban aprendiendo a ser un pueblo en el cual Dios era el centro. Recordar lo que discutíamos en su momento, que incluso la distribución geográfica de la nación, en el caso de la distribución del pueblo, tenía a Dios al centro. O sea, ellos están ya en ese proceso de aprender que Él habitaba al medio, que Él habitaba, era el foco central de su vida. Ahora, también en este proceso se da el primer censo. Y acá pasa algo interesante, y lo plantean bien como pregunta en el texto. ¿Cuál es en verdad la necesidad de censar? Porque uno podría decir al extremo más espiritual, y decir a lo máximo, ¿para qué nos vamos a contar si vamos con Dios? Vamos nomás a la pelea. ¿Para qué tenemos que ir preparando, contando gente si Dios está con nosotros? ¿Por qué? Pero aquí también hay dos principios que son interesantes. El primero, que es un tema práctico, ellos iban a la guerra, tenían que ir a conquistar un lugar, por lo cual tenían que saber básicamente cuál era su poderío. Y algo súper lógico. Con quiénes contaban, qué preparación había para la guerra, básicamente quiénes eran los hombres adultos que estaban preparados para lo mismo. Y si lo llevamos a un plano un poquito más actual, también como iglesia es necesario saber con quiénes contamos, porque aquí, y aquí voy a hablar con el criterio que merece el curso, muchas veces en la iglesia nos pasa lo mismo. En la iglesia tenemos personas con las que pues, se pueden contar para ciertas cosas, otros para otro tipo de cosas, y es bueno tener más o menos claro eso. No porque la demás gente no sea importante, no voy por ese lado, sino porque también nos ayuda a saber en qué dirección ir preparando a la gente que tenemos. ¿Ya? No sé, voy a poner un caso muy inventado, voy a inventar un caso. Supongamos que, no sé, de los 50 miembros en la iglesia, eh, 25, no más, 30 son niños, ya sea de familias de la iglesia o pequeñitos que han llegado por ese motivo. Probablemente sea difícil que con la gran mayoría de niños en una iglesia vayamos a hacer un evangelismo así extremo a las 12 de la noche, a la escaleta, con la gente de la calle. Porque tendríamos con mucho menor, sería peligroso, sería preocupante.
tal vez sin tanta preparación. O sea, también nos ayuda a saber en qué condiciones estamos y cómo tenemos que avanzar y prepararnos. Si en mi iglesia tengo un grupo importante, que yo al censar, que al enumerar, que al conocer, me doy cuenta que tienen un llamado más bien misionero, eso igual me debería aprender el chip, por lo menos para guiarme en oración y para ponerlo como petición de oración, cuál es la dirección que debo ir considerando, porque por algo la iglesia tiene un grupo importante en esa línea. Incluso aquí, y me acuerdo que el año, creo que fue el año antepasado, pasado, no me acuerdo exactamente, me tocó hacer un curso para mi denominación en San Pedro de Atacama, que estaba enfocado para líderes adolescentes, que tiene que ver básicamente con el carácter del adolescente, ya un poco del tema evolutivo. Bien interesante. Y debatíamos con una maestra de escuela dominical respecto al tema de los ministerios, porque no sabían cómo motivar a los niños respecto a la parte ministerial. Y justamente tocamos un punto parecido a este, que está basado en el tema de los censos. Porque yo le decía lo mismo, ¿cuántos jóvenes tienen? Tanta cantidad. ¿Cuáles son, digamos, lo que ustedes tienen como iglesia para ofrecer en la parte ministerial? No, ella dijo, incluso usó la expresión que los ministerios típicos, danza, canto, etcétera. Y le dije, pero hermana, y si la mayoría de los chicos no va por el canto, no tiene ese llamado, no tiene esa inquietud, interés, ¿cómo? Puede ser, pues. Si tiene 20 chicos, pero solamente tiene 3 interesados en la parte musical, que le gusta, que tienen ganas de aprender, que es lo suyo, y los demás sí les interesan otras cosas, han hecho ese trabajo como de preguntar, de hablar, de conversar, por lo menos para saber por dónde va la micro, sabe que no. Porque tal vez los niños tienen otras inquietudes, tal vez los niños están, no sé, en una parada muy evangelística y quieren aprender a evangelizar y quieren aprender palabras y Biblia porque quieren ir así al choque. Tal vez están más interesados, no sé, en la parte teatral, no sé, les tocaron puros artistas, les tocaron puros así próceres de TVN, de Mega, de novela, no sé, imagínense. Entonces tal vez el enfoque tiene que ser otro. Esta idea de censar, que es algo muy humano, que es algo que hacemos como país, que se hace en todas partes del mundo por diferentes cosas, también tiene un principio eclesiástico, que es saber con lo que contamos. Y debería ser, creo yo, un ejercicio súper sano para la iglesia. Porque al igual como lo hizo el pueblo, saber qué es lo que tenían, también sería interesante saber para nosotros como creyentes con quién contamos en la congregación, a quiénes debemos preparar, a quiénes debemos ministrar, a quiénes debemos enseñar, a quienes debemos dar más responsabilidad tal vez. Tenemos un grupo de gente muy preparada, pero que no le estamos alimentando. Y ese tipo de elementos nos sirven para hacer estrategias, para ponerlas en oración, para tener una iglesia acorde a nuestra comunidad y a lo que Dios quiere. Bueno, otro de los puntos, perdón, que toca en esta primera sección del libro de Números tiene que ver con la distribución de las tribus. Aquí no me voy a meter específicamente en el orden de cada tribu, que eso está en el libro y es más bien orden formal. Lo interesante de esto, y es como lo dijimos en las clases anteriores, y se refleja en este plano que Dios revela, es que la santidad de Dios tiene que estar siempre en el centro de la nación. Siempre. Y después ya vamos tirando para atrás las tribus según el orden establecido. Pero lo central, y volvemos al punto conversado, es que Dios está literalmente con el pueblo, literalmente. Y la santidad reflejada en el tabernáculo y lo que esto implica, tiene que estar al medio, para que ésta sea guiada. O sea, la nación no puede ser guiada si la santidad de Dios no está y no está al centro de todo, ocupando el lugar que debe ocupar. Luego de eso, cuando avanzamos un poquito más en esta primera sección, nos encontramos con leyes específicas, ¿ya? Que tienen que ver con el contexto del viaje.
La primera que tiene que ver con la expulsión de los impuros, que es básicamente una necesidad de mantener santidad. De ahí hablamos de la importancia de la pureza y de la impureza, lo hablamos en Levítico, así que por lo menos bajo ese contexto hay mucho más que explicar. El pueblo tenía muy presente la necesidad de ser puro y lo que implicaba ser puro. Entonces aquí una ley específica, puntual, para que cualquier cosa sea, o sea, cualquier, en el caso de las personas que no cumplan con esas normativas, puedan ser expulsadas. Y nuevamente, el pueblo tenía el deber de ser santo, tenía la necesidad de aprender a ser santo, porque Dios era santo y todo lo que discutimos en su momento. La segunda, que es la ley de los celos, que acá es bien interesante porque cuando uno lo lee por primera vez puede generar debate. Eh, pero leyendo en otros textos me llamaba la atención que también era vista como una prueba para proteger a las mujeres inocentes, ¿ya? Nuevamente, que de una cierta medida, considerando la época y todos los defectos que pueda tener el machismo opresor del patriarcado, es que la palabra también consideraba de una forma protegida a las mujeres así, y que toda la acusación que se fuese a hacer tuviese fundamentos para que no fuese una falsa acusación, y así resguardar a este caso, resguardar a la mujer, a la esposa, de estos esposos celosos, de estos esposos malintencionados que buscasen acusar falsamente. Y ojo, que es un principio que no es menor considerar, especialmente en este mundo que estamos, el mundo de la funa. Ayer escuchaba, después de la clase que correspondió ayer, me puse a escuchar un rato la red, que estaba el Sichel, el que está presidente de Banco Estado, estaba como entrevistado. Y él dijo algo muy cierto dentro de todo su discurso, unas cosas de acuerdo, en desacuerdo, pero él dijo alguna cosa que la encontré bien interesante. Hoy tengo gente en la sala de espera. Ah, no, ahí está. Ya, ahí la agregué. Perdón, mi hermana Mónica, si lleva mucho rato esperando, lo siento, vi recién, espero que no haya sido el caso. Ya, bueno, como les decía, entonces estaba Sichel en el programa, y él hablaba respecto al tema este de las acusaciones. Y él mencionaba dentro de todo de que uno de los errores que está cometiendo en la clase política de Chile es que estaba asumiendo que el Chile real, comillas, estaba en las redes sociales, estaba en Twitter, estaba en Instagram, en Facebook. Y él decía, no, po, esa es una acusación de gente falsa que tira cosas nomás, po, y esperando que rebote. Y al final de cuentas pasa lo mismo. Leyes como la ley de los celos, a pesar de que parezcan bruscas en un momento, en un inicio, pero buscaban fundamentar todas esas acusaciones, que no hubiese nada falso, que no hubiese nada que fuese perjudicar, en este caso a la esposa. Y de una otra forma intentaba velar por la verdad. Luego está el voto nazareo, que también, de hecho esto es mucho más, seguramente lo han escuchado, de algo mucho más común, que es un voto de consagración o de separación, llamémoslo así, una promesa o un voto que hacen los padres para con el hijo que viene, y incluso ellos mismos también hacen reflejo de este voto nazareo, que tiene que ver con tres cosas bien sencillas: abstenerse de todo fruto de la vid, ¿ya? Además de los lujos, nuevamente, todo fruto de la vid, todo lo que puede ser vino, a eso se refiere, el fruto de la vid, lo que te puede embriagar. No cortarse el cabello y no tocar cuerpos muertos. El tema de los cuerpos muertos, al igual como lo hablábamos antes con las leyes de la pureza, esto es llevado al extremo. O sea, el voto implica de que nunca voy a tocar nada muerto. No es como antes que discutíamos de que uno podía tocarlo y pasar un tiempo y volver. Acá el voto nazareo implicaba de que bajo ninguna circunstancia tú tocabas un cuerpo muerto. Era romper esa promesa, ese vínculo que tú hiciste con Dios. Sansón es el caso más conocido del voto nazareo. Y de hecho, para los que tienen buena memoria, cuando ellos finalmente, por medio de Dalila y su astucia, Sansón termina quebrando todo el voto, es porque hace todas las cosas que están acá. Nuevamente, rompe este voto de consagración que se había hecho para él, de que él iba a ser una persona apartada para Dios. ¿Ya? Ahora, otros elementos más que los menciono muy brevemente para avanzar: la bendición sacerdotal,
la ofrenda de los príncipes de Israel también, como una forma de entregar y agradecer a Dios, la consagración de los levitas, que también es básicamente, se los está reconociendo nuevamente dentro del rol que ya discutimos que tenían en el libro de Levítico. Eh, Avanzando en esta sección, que la paso rápido porque son más bien eventos muy puntuales, tiene que ver con la celebración de la Pascua y las trompetas. Ya hablamos en su momento en Éxodo de la importancia de la Pascua, este como día de la independencia, en palabras muy sencillas, que significaba para el pueblo. Y también, bueno, recordar que esta celebración de la Pascua, la que se menciona en Números, es la primera desde el Éxodo. Pasó el año desde que salen de Egipto, se celebra por primera vez en el desierto y de hecho es la única, ya porque ya luego están establecidos en estos diferentes lugares, como habíamos conversado antes, cuando estuvo peregrinando en este tiempo. Las trompetas tenían diferentes funciones. Por una parte era convocada a la congregación, era reunida a los príncipes de las tribus, era indicada a las tribus que era tiempo de moverse, era prepararse para la guerra, y también era una señal de que Dios no se olvidaba de su pueblo. La trompeta incluso en el mundo antiguo tiene una significación muy similar. La trompeta en el mundo antiguo es la señal de la guerra, es la señal de la convocatoria, lo cual no es alejado en este caso de lo que Dios quería. Ok, luego entramos a esta segunda sección, ya, segunda sección del libro, donde ya entramos a este segundo desierto. Toda la primera parte se pasa en el Sinaí y luego entramos en esta segunda sección en donde ya vamos camino a Cades Barnea, que se encuentra en el desierto de Parán, el segundo desierto que habíamos mencionado hace un rato. Ahora, el capítulo 11 nos relata uno de los eventos interesantes, que es el descontento del pueblo. ¿Ok? El primero que se nos menciona de los múltiples descontentos que el pueblo tiene. Eh, Ahora, quiero partir preguntando, quejarse, y bien sinceramente se los planteo a ustedes, ¿es un pecado quejarse? Bien sinceramente, ¿lo ven como pecado, lo ven como falta de fe, lo ven como una respuesta normal? Y acepto respuestas para que puedan también compartirlo. ¿Quejarse es un pecado? Yo pienso que no. ¿Ya? No, yo también. Ok, ya. Marcela, que no, no sé qué más habló, que no lo puedo discernir. Mi Yo hermana igual que Mónica, no. Yo, Yo yo también. también pienso que no es un pecado quejarse. El pecado es cuando, en mi parecer, es cuando uno se lo atribuye a Dios. ¿ya? Creo que uno se queja muchas veces de las cosas que uno, o se arrepiente de cosas, o se queja de circunstancias, pero yo creo que el tema más va en cuando uno se lo atribuye a Dios. Y creo que ahí yo lo vería como un pecado, endosarle a Dios las cosas que en definitiva son por consecuencia de nuestros propios actos. Ya, perfecto. Voy al chat. Creo que no, pero hay un límite. Si lo puedes escribir o mencionar, ¿cuál para ti sería el límite? Y sería interesante lo que plantea Marisol, ¿eh? Porque claro, ¿hasta cuál sería el límite de la queja? Lo que pasa es que estoy pensando en el caso de Jonás. ¿Ya? Bueno, porque él se quejó, él se enojó en algún momento, pero creo que si Dios permite que uno se pueda quejarse en algún minuto, es el tema, quejarse. Pero llega a un punto en que ya una persona quejumbrosa que por todo se queja, ya traspasa un límite, o sea, es como airaos pero no pequéis, o sea, quejarse es válido porque es reclamar algo, ¿cierto? O algo que uno no siente conforme, pero irse al extremo ya ya no debería ser bueno, no es bueno para mí. Ya, perfecto. Ahí la hermana plantea lo mismo que hemos dicho, o sea, que han comentado, quejarse no es un pecado, pero hay un límite. Y de hecho, el ejemplo de Jonás es bien interesante, y aprovechando que más quiero agregar algo.
Jonás es un caso bien particular en la Biblia. De hecho, el libro de Jonás es uno de los libros proféticos, yo te podría decir el libro profético, donde tal vez conoces, claro, con excepciones, pero es uno de los libros proféticos donde el profeta es el mayor protagonista. O sea, Jonás es muy protagonista de su libro, porque todo gira en torno a lo que pasaba por su cabeza, ya la condición que él tenía. Ahora, también es interesante, porque cuando uno analiza la historia del libro de Jonás, Jonás, a ver, ¿cómo lo digo? Tenía su queja, su molestia, tenía cierta justificación. Ya no era caprichosa, a eso voy. Lo cual no quiere decir que era válida, porque si Dios te mandó a hacer algo, tenés que hacerlo, si eso no cambia. Pero no venía de la nada. De hecho, la queja de Jonás venía por el historial que había con Nínive. Porque Nínive y Israel eran enemigos así, pues era de que sacaban las mechas, se mataban los hijos, secuestraban gente, no, era pero una enemistad brutal. Entonces, cuando uno entiende esa realidad, es muy complejo para un ser humano normal que Dios te mande a hacer eso. E insisto, no es una justificación para todo el reclamo que Jonás puso. Pero en su cabeza tú humanamente podrías haber entendido que no era una idea agradable para él. Pero Dios lo lleva, lo lleva, lo lleva, y Jonás se resiste, se queja, y Dios lo termina llevando a palo a Nínive. Eh, y lo interesante es que Jonás tiene que haber sido un tremendo predicador. Porque, hermano amados, cuando busque, googleenlo, que no me acuerdo en este momento el número, pero el tamaño de Nínive. Nínive es una ciudad gigantesca, no es un pueblo, es una ciudad gigantesca. Y Jonás, si no me falla la memoria, en 3 días predicó en Nínive y logró una conversión masiva. O sea, el tipo tiene que haber sido sequísimo. Quejumbroso, llorón, reclamón, pero seco. Porque logra al final de cuentas un logro, para redundancia, que es excesivamente grande. Excesivamente grande. O sea, Dios lo usó de una forma brutal y se nos olvida esa parte a veces. Pero, volvemos al tema de la queja. A pesar de que Dios le dio una instrucción reiterada, específica y clara, él seguía buscándole peros a la instrucción, incluso luego de que la completa. Y eso, si usted me pregunta a mí, y aquí quiere llevar a la discusión, es porque habían aspectos de la vida de Jonás que no estaban sanos. Ese dolor, esa rabia, esa angustia, tiene que ver también con un corazón que no está completo, el cual Dios no ha tocado totalmente. Y ahí volvemos a este tema. ¿De qué se quejaba el pueblo? De sus condiciones, del alimento que tenían, de su estilo de vida, de una promesa que te sintieron que no se había cumplido, de Moisés, etc. Ahora, si alguien más quiere complementar, porque me quedo con esta idea que decía Marisol, perdón, respecto al tema del límite. ¿Cuál sería entonces el límite de la queja? Hugo, dale. Claro. Es que estaba viendo qué se entiende por quejarse. Entonces, claro, aquí ¿Ya? me daba dos definiciones. Una que dice expresar con palabras y sonido la aflicción que siente una persona. Y da como ejemplo cuando alguien está enfermo. ¿Ya? Yo creo que ahí pasa colado. Pero la otra dice expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Yo creo que tú apuntas a eso. Y en ese caso yo creo que sí es pecado. Porque nosotros, bueno, entendemos que como cristianos Dios es soberano y las cosas que nos pasan es porque Dios las permite, si no podríamos ver el caso de Job. Job, o sea, él en ningún momento le recriminó a Dios, pues, nada. Pero, por ejemplo, no sé, podría quejarse por lo que pueda estar pasando en Chile. Si nosotros entendemos que Dios es soberano y permite las cosas con un propósito, ¿por qué tendríamos que quejarnos de lo que está pasando? Si sabemos que independiente de lo que pase, a su pueblo Dios le provee. ¿Cachai? Entonces, yo creo que la queja muchas veces nos permite ver nuestra falta de fe en Dios. Yo le reclamo por esto porque Él creo que no me va a proveer, ¿cachai? O me quejo por esto otro porque creo que Dios me va a fallar. O sea, yo creo que de alguna forma la queja nos muestra nuestra falta de dependencia de Dios, más que nada. Así que, ¿Ya? viéndolo así, yo creo que sí, que sería pecado. Ya, mira, interesante. Aquí Hugo da un paso más allá. ¿Sabes qué? Considerando... repíteme la segunda definición, por favor. La segunda que dijiste. Ya, expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad.
Mira, me quedo con esos tres elementos: disgusto, resentimiento, inconformidad, que es básicamente lo que le pasaba al pueblo. El pueblo estaba molesto, ¿ya? Y eso lo manifestaba con expresiones, lo manifestaba con murmuración, lo manifestaba con reclamo, con rebelión. Ahora, ¿yo puedo estar molesto por algo? Sí, creo que era Marisol, no sé si fue Mónica que lo mencionó, el tema del airados, pero no peguéis. Puedo molestarme por algo. Puedo tener un reclamo por algo, porque algo no me resultó, porque algo no me salió. Puede salir de mi boca. Pero ese resentimiento que habla Hugo, que es algo que está mucho más, ¿cómo se dice? El resentimiento está enraizado en el corazón, no es una emoción fugaz. El resentimiento tiene que ver con algo que está de base, de raíz. Y si lo llevamos a lo que pasa en el pueblo, sí tiene que ver con resentimiento. No es la queja de, oh, me pinché, Profe, me pinché el pie con la piedra del desierto, sino la queja de, un segundo, antes de la palabra, ya. es esta queja de estoy molesto, estoy inconforme, no confío en lo que Dios ha hecho, por ende estoy reclamando por todo. Yo creo que sí más apunta a lo que dice Hugo. Y ese gran problema del pueblo, no es que el pueblo se queje porque tenga hambre, ¿ya? Porque uno puede tener hambre y puede reclamar, oh, tengo hambre. Pero en este caso, el pueblo sabía por instrucción directa de Dios que ellos iban a ser proveídos de comida de tal forma que estuviesen saciados. Y fíjate que Dios le dijo de un comienzo, a ustedes no les va a faltar esto. O sea, cuando reclamamos sabiendo que Dios te ha dado todo eso, ahí ya podemos hablar de un reclamo que no tiene que ver con algo válido, sino ir en contra o estar disconforme con lo que Dios ya te dio. Ahora sí, dejo la palabra y después voy con Sergio, que lo tengo en el chat. Entonces sería, porque al leer, claro, el concepto, se entiende, o sea, queda más claro cómo, qué es realmente el quejarse. Y uno por lo general, o por lo menos yo, mi concepto era así como de quejumbroso, de que, ay, que me duele, ay, que esto. Pero ahí cuando Hugo lo lee, lo habla así como, el concepto habla de resentimiento, así como que viene desde adentro, el quejarse. Claro, de hecho, él mencionó las dos definiciones, ojo, menciona las dos. Ay, La que está, la del quejarse por una molestia, que es la que uno entendería como la más natural. ya no pesca ahí, Sí, no, ya, mencionó dos definiciones, Hugo, de ya, hecho, mencionó, sí, dos acepciones a la palabra. ya. Una está Ah, ok. asociada como a la enfermedad. Claro. Hermano, Eh, eh, yo creo, hermano Patricio, o sea, está bien la definición quizás que pone mi hermano Hugo ahí en el tapete, pero, pero hermano, siento que así como juzgar el quejarse como un pecado, siento que es demasiado drástico. Por eso yo hablaba del tema del límite, Ya se volvió porque, mala. porque la queja, porque la Sí, ya queja, el like. yo creo un que segundo. Ahora sí, Marisol, es que tenía el micrófono abierto. yo creo que naturalmente, o quizás mi caso, uno tiende a quejarse, pero no con la función, como lo dice la definición que expuso el hermano Hugo, no con la intención, o sea, yo me quejo que me duele la cabeza, yo me quejo, no sé, de un dolor de estómago, me quejo de, no sé, no me salieron bien las cosas hoy día en mi trabajo, etcétera. Pero son quejas como no insidiosas o no malas, por decirlo, sino que son quejas que permiten nada más que expresar. O sea, yo creo que Dios es un padre que su oído está atento y que uno es mejor que uno lo declare a que lo trague, no lo diga y se vuelva una raíz de amargura. Entonces, ahora, si me paso toda la vida quejándome como el pueblo de Israel lo hizo, ahí cambia la figura y ahí calzo en la definición que expresaba mi hermano Hugo. O sea, porque si yo me llevo la vida quejándome de la vida que me tocó vivir, o de por qué me sacaste de allá de Egipto, donde estaba bien, y me llevo mi vida y me gasto mi tiempo en eso, ya pasa a ser otra cosa, o sea, ya pasa a ser un pecado, o sea, pasa a ser, no sé, me imagino yo a un hombre caminando con una bola de fierro amarrada a una cadena al talón. O sea, no me libero nunca de eso. Mira, Y ahí sería pecado, me amarra, me ata, no me deja elevarme a la presencia de Dios, me amarra, me ata hacia la tierra. Pero como le digo, o sea, la pregunta ahí decía, quejarse, ¿un pecado? Yo creo que quejarse al decir lo que me pasa, no, pero cuando eso ya se vuelve, por eso hablaba de límite,
cuando eso ya se vuelve una cosa reiterativa, o sea, ya hay una raíz de amargura que está sembrada en mi corazón, yo ahí sí creo que efectivamente es un pecado. Eso quería Mire, agregar, hermano. un solo comentario que bueno que Marisol puede también esa contraparte. ¿Qué hace uno con la queja? Y me refiero a cualquiera de nosotros. Tuve un mal día en el trabajo, tuve un par de seres humanos que me hicieron la vida imposible. Tengo una molestia que es humana, que es de cansancio, que es de malestar, que es de rabia. ¿Qué hago con eso? Voy y lo... Expreso. Sí, lo expreso, estamos súper claros, lo expreso. Pero ahí vamos al tema nuevamente. ¿Lo entregamos al Señor o no? Porque cuando yo no lo entrego al Señor y me dedico solamente o a guardarlo, y voy a poner los dos ejemplos, Marisol, ¿sabes por qué? Porque a veces se generan los dos extremos. Hay un extremo que es el de guardárselo, y eso obviamente es dañino, en extremos es dañino. Y está el segundo extremo, que es decirlo todo, botarlo todo, que es hacer constante catarsis. Y eso cuando no se entrega a los pies del Señor, también puede llegar a ser pecado. Porque tú tienes un grupo de personas que lo único que hace es reclamar. Que claro, no se guarda nada, no se lo guarda, no se lo guarda, no se lo guarda, no se lo guarda. Pero que nunca lo entrega. Porque al final de cuentas lo que uno hace cuando entrega un problema a los pies de Dios es tener paz. Y es por eso que si nosotros, claro, la queja válida humana, la carne hablando, porque al final de cuentas nuestro cuerpo se duele, se entristece, se enoja, etc. ¿Qué hago yo con eso? En general, y aquí cualquiera puede poner cualquier ejemplo que uno quiera. Me lo guardo, lo voto, lo grito, o lo entrego en oración. O, pero si nos vamos al ejemplo de esta época, lo entrego en alguna ofrenda. ¿Recordáis que hablamos de los sacrificios las semanas pasadas? Ellos tenían ofrendas para tenían sacrificios para el pecado. Señor, me estuve quejando, lo siento. Familia, vengan para acá. Yo como jefe de familia hago un sacrificio por pecado. Pum, porque sé que la estamos embarrando. Tenían formas de hacer eso, que era entregar esa carga. Ya, Hugo, y tengo a Sergio dando vueltas en su chat hace rato que lo quiero también tomar. Ya, que la primera definición nombra lo que decía Marisol, porque dice expresar con palabras y sonidos aflicciones que se sienten por una pena, contrariedad o por un dolor físico. Entonces, claro, esas calificarían ahí ese tipo tal vez de penas, de tristezas que yo siento. Pero lo otro es lo que yo te decía, que ya cuando es resentimiento, disgusto, incomodidad, ahí ya no calza. Pero lo que nombraba la hermana, claro, es normal porque nos vamos a vivir. ¿Está? Pero caería como dentro de la primera definición que te planteé acá. Ya, perfecto, ya, gracias. Y me quedo con lo que dice Sergio en el chat. Puede ser, mira, y qué interesante pregunta, por eso la quería tomar. ¿Podría considerarse una queja lo que Jesús le dice a Dios en el momento de estar ya a punto de morir, del por qué lo había abandonado? Estaba pensando. ¿Podría considerarse eso una queja? Bien, a ver. Yo creo que sincerarse. ¿Cómo, perdón? Yo creo que también es un sincerarse con Dios, o sea, en la intimidad que uno tiene de poder conversar las cosas con Dios y manifestarle las cosas, porque uno no puede, o sea, en nuestra humanidad pasamos por situaciones en las cuales le preguntamos a Dios por qué estoy pasando esto, por qué, y no es con el afán de quejarse de culpar a Dios, sino de tratar de entender el minuto que nos está pasando. Creo que más que una queja es como un sincerarse con Dios. Ya, perfecto. Transparentarse. La hermana Mónica lo toma como un sincerarse, como un transparentar lo que me está pasando. Hugo, y no sé quién más iba a comentar. Habría que ver bien el contexto de las palabras, porque tal vez simplemente sea una pregunta que Jesús está haciendo, pero considerarlo como una queja es como que no quiero, o de alguna forma no acepto tal vez eso, o que me expliquen por qué me está pasando lo que estoy viviendo. Entonces, no sé si esa situación se podría tomar como una queja de parte de Jesús al Padre, siendo que Él en todo momento nos enseña a aceptar la voluntad de Dios, porque sería contradictorio. O sea, yo les enseño a obedecer, pero en esta dificultad me quejo por lo que me está
está pasando, en contra de lo mismo que Él nos enseña. Claro, ahí podría ser, bien como decía mi hermana Mónica, una expresión, porque si nos vamos un poquito más atrás, cuando Jesús habla en la oración del monte, En el y habla lo de que pase de mí esta copa, él no es que Sí. esté como rogando, Señor, sácame esto, sino que es una expresión, estoy orando, ya, Señor, si fuera posible que pase, pero dale, tengo que hacerlo. Y una expresión como tal, dentro de la humanidad carnal de Cristo, pero que eso no lo lleva a tener sentimiento contra Dios, a tener rabia contra Dios, y fíjate el tema. De hecho, cuando uno analiza un poquito la expresión que está dentro de las últimas palabras de Cristo antes de morir, él no plantea este Señor, ¿por qué me has abandonado? O este Padre, ¿por qué me has abandonado? No lo plantea con Ya. rabia, no es una expresión de la rabia. ¿Ya? Gracias. Ah, sí, pastor. Amén. Agradezco la oportunidad. Quiero referirme a lo que dice Hebreos 13:17 sobre el obedecer al cuidado de los pastores sobre la oveja. Y en la parte final dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Desde ese punto de vista, entonces, una persona puede escuchar quejas y que muchas veces pueden ser injustas. Entonces, de ese punto de vista, pareciera ser que la queja tiene, de alguna manera, connotación pecaminosa, que es pecado. Porque está, ¿por qué a mí? Entonces, ¿por qué me pasa esto? Y es muy, digamos, muchas veces, de alguna manera uno lo escucha. ¿Por qué estoy pasando esto? Y en ese modo de pensar, desea egoístamente y se queja de todo. Entonces, para mí, digamos, viendo este texto bíblico, sería pecado. Ya. Por lo que también argumenta nuestro hermano Hugo, porque el tema es que está de alguna manera como echándole agua a un tiesto y finalmente va a redundar en algo que va a reventar en quejas. Sin embargo, un poquito antes dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Entonces, si yo me quejo, estoy de alguna manera sintiendo egoístamente porque a mí y esto lo debiera pasar el otro. Y no aceptar realmente la voluntad del Señor, que puede ser un tiempo que Dios quiera sacarme al desierto. Amén. Eso. Gracias, pastor, Muchas por el gracias. complemento. Y con las palabras del pastor Zacarías, vamos a hacer la pausa. 9:31, 9:40, o sea, 9 minutos, no 10, 9. 9:40 para que aprovechemos el último rato que nos va a quedar y quedémonos con esta última reflexión, porque probablemente todo esto que hemos estado expresando, analizando, compartiendo, es mucho de lo que había en el corazón del pueblo. Esta actitud de queja, esta actitud de un poquito de no entregar a Dios, de tener este fruto de labios que mencionaba Hebreos, desde la murmuración, desde el pecado, también nos habla bastante y nos da a entender un poco el corazón de este pueblo que todavía está en proceso de cambio generacional, de cambio de actitud, de pensamiento. ¿Ya? 9:40 retomamos, vamos rápidamente al break, voy a poner pausa acá. Como dice, como lo que conversaba Hugo, orando por lo que pasa en el país. Ser bien consciente, hermano, se ven tiempos bien interesantes en muchas cosas, el tema de los constituyentes. Sí, ya puse la grabación, se quedó tranquilo. Sí, ahí puse la grabación, sí, está puesta. No, orando harto por lo que pasa en el país. Ahora por el tema de los constituyentes, orando harto, porque por algunas páginas he visto que están como levantando posibles candidatos cristianos en diferentes lados.
Pero ojo que también conozcan de constitución, porque conozcan un poquito del tema. O sea, aquí es re fácil postularse, pero hay que tener un poquito de dedos para el piano para lo que se quiere conversar. Entonces, Dios quiere que se levante la gente más idónea. Me quedé tranquilo porque con este intento que trató de tener de tirar el PC, con el tema este de abolir el 2%, le hicieron tapita masiva. O sea, hasta los de el PPD, el DC le hicieron tapa. O sea, no, eso no es debatible. Y seguramente porque se dan cuenta que si intentan romper esa parte del acuerdo, se le tira toda la derecha encima. Porque al final de cuentas era como el equilibrio que ellos querían, la hoja en blanco versus los 2 tercios. Y ahí se quedaron. Entonces me tranquilicé con que no hayan agarrado la tirada esta de abolir el 2 tercios. Pero bueno, orando, estimados, por todas las leyes futuras, las futuras constituyentes y todo lo que se viene, que va a ser intenso. Ya, hablando de quejarse, justamente. Eh, ya. Bueno, un poco esta sección que estábamos hablando, que era lo referente al capítulo 11 y este descontento del pueblo. Ya hablamos de harto de lo que es la queja, lo debatimos recién. El pueblo estaba agotado de esta provisión de Dios, estaba cansado de, no sé si de la rutina, de la vida en el desierto, de las dificultades. Ahí podría montar un poquito, hablar de cuál fue las razones exactas. Pero el tema es que se ve a un pueblo dominado por esta parte más humana, por el viejo hombre, por la carne, como se dice. Porque al final de cuentas sus expresiones o lo que estos tenían apuntaban sí o sí a esta queja negativa que hablaba Hugo, esta idea del resentimiento que estaba presente, más que a esta expresión de pena, haciendo la comparación de ambas definiciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos un elemento interesante. Moisés, que también muestra rabia y frustración, lo expresa ante Dios, lo entrega a él, lo que decía hace un rato. ¿Qué haces tú con esa rabia? ¿Cómo la expresas? ¿Te la guardas? ¿Se la dices a alguien? ¿La expresas con molestia, con golpes, lo que sea? Acá Moisés la entrega ante Dios y Dios da respuesta. Acá aparece toda la imagen de los 70 ancianos que iban a ayudar a Moisés a sobrellevar básicamente el quehacer del pueblo para que ese agotamiento humano que tenía por las reiteradas reclamos pudiese ser sobrellevado de buena forma. O sea, Dios cumple su promesa, sostiene a Moisés, le da salida, y eso muy probablemente se dio a que Moisés respondió de la forma correcta, no llevó su frustración a lo mismo que hacía el pueblo, sino que toma el camino distinto, lo lleva ante los pies del Señor. Ahora, si seguimos avanzando en lo que nos plantea el libro como programa, o sea, como esquema, nos encontramos en la tercera sección cuando ya llegamos al segundo desierto, al desierto de Parán, específicamente a Cades Barnea, que es uno de los puntos más negros del libro, donde se refleja en mayor medida este carácter del pueblo incrédulo, este carácter de falta de fe. Desde el Sinaí, o sea, desde la sección 1 del libro, nos encontramos con 11 días de viaje, ya para un poco hacer el tiempo. Según Génesis 14:7, antes se llamaba este lugar Ensmispat, más bien un dato anecdótico. Está en el límite de los desiertos de Sin y de Parán, nuevamente dentro de lo que hablábamos antes cuando hablábamos de los 3 desiertos. Y hay un debate hasta la actualidad sobre su ubicación actual, aunque este último siglo se tiene un mayor acuerdo, y a eso quiero llegar. A pesar de que hay un debate del lugar exacto, ya desde el 1905 se acepta así con mayor acuerdo que la ubicación de Cades Barnea sería aproximadamente en la región tanto israelí, un poquito arriba de Egipto, el Kudeirat, básicamente. ¿Ya? Aquí lo puse como Tel Kudeirat es un sitio arqueológico que se ubica cerca de Sinaí, a unos 8 kilómetros al este del pueblo egipcio de Kuseima. A pesar de que nuevamente no hay una confirmación oficial de que sea el lugar, no hay un registro arqueológico exacto o que te acerque a la zona, por lo menos desde principios del siglo XX es el acuerdo más, llamémosle, más cercano. Nuevamente no es una ubicación exacta, pero por lo menos nos da un punto de referencia. Y, ¿dónde está? Había perdido el número.
Acá está. Partimos del 9, en Sinaí. Tenemos 11 días de recorrido hasta que llegamos al punto 12, Cades Barnea. Esta zona, como les dije, un poquito más al norte de Egipto. Una zona que, se dan cuenta, tiene una distancia prudente, no mucho más que decir dentro de los desiertos que ya habíamos conversado. Ahora, luego de la llegada, el capítulo 13 nos habla, digamos, de uno de los eventos clave, podríamos decir, de lo que era el recorrido de la nación de Israel, que son los espías que recorren la tierra y el informe que estos traen. De los 12 espías, 10 de ellos se apresuran, en mostrar solamente los obstáculos. De hecho, exageran a los enemigos, los ponen en una posición en extremo invencibles. Ponen solamente lo malo a colación, ponen solamente lo malo en el contexto. Aquí tenemos nuevamente el rol de Caleb, que es básicamente uno de estos espías que no es que niegue la dificultad, sino que pone por sobre la dificultad básicamente a Dios. Sobre la dificultad pone la fe, que es un poco lo que Dios buscaba. Recordar lo que era el desierto, este lugar de formación, este lugar de pastoreo. No un lugar donde todo fuese regalado. No un lugar donde el pueblo no le iba a faltar nada. Es justamente ante estas faltas y ante estas pruebas donde el pueblo tenía que reflejar lo que reflejó Caleb, la fe. O sea, si Dios hubiera querido, y eso lo tenemos más que claro, Dios podría haberlos puesto en una tierra donde no hubiese nadie más y donde ellos solitos puedan entrar e instalarse su pinta. Pero también esto tenía que ver con la formación del carácter de ellos. Lo que nos pasa a nosotros, que también tenemos que de una u otra manera sufrir, no sufrir la palabra, pero pasar por desafíos, por pruebas, por desiertos. Y eso Dios lo permite para que nuestro carácter sea forjado. O sea, hermanos amados, si usted pasa mucho tiempo y no pasa por ninguna prueba, ojo, algo está pasando. Estamos demasiado tranquilos, estamos demasiado relajados, porque es parte del crecimiento. Ahora, ante el informe de estos espías, un segundo, voy al chat. No, pues 10 espías, si no me equivoco, son los que dijeron que era demasiado. Estoy mal, corrígeme, me acabo de pegar un... Son 10. Son 10, pues sí. Solamente Caleb y Josué fueron los que trajeron buenos informes. Pero es que, sí, yo también he escuchado eso, pero cuando la otra vez yo lo leía, dice que Caleb dijo algo distinto, pero ¿en qué parte dice que Josué dijo, en qué versículo dice que Josué también dijo algo distinto? Creo que no lo menciona con palabras, se da a entender porque no está incluido en los 10. Es que dice, o sea, dice solo Caleb. Sí. Y dice que todos los demás se quejaron. Entonces, porque yo también pensaba que era Josué y Caleb. Yo también pensaba que... Pero no, yo sé era que... Josué y Caleb. Yo iba a buscar el versículo. Yo lo voy a encontrar. Gracias, Clara. Porque yo pienso, o sea, tengo casi seguro lo mismo. No tengo el versículo exacto. Sí. No, yo tampoco, pero si no me muero. Por 40 años creí eso. Por 40 años de cristiana creí eso. Está bien. Si a mi hermana Clara le va mal, prometo hacer la investigación en detalle. En detalle. Voy a buscarlo. Están todos buscando desesperación. Sí, me muero. Ya. Avanzar, que no tengo el versículo en la mente. O sea que me van a obligar a buscar. ¿Cuánto? 10 para las 10 de la noche porque tengo metido ahora el tema. Hermano Patricio. Ya, pastor, gracias. A ver, ayúdeme porque me confunde. Número 13, 30. Dijo números ya, ¿ok? Números 13, o sea, capítulo 13, versículo 30. Ya. Adelante. Donde habla acerca de Caleb. Claro, sí, de Caleb no tenemos duda. Aquí la duda nos surge con Josué. El tema es donde Josué. Ah, ya. No sale, parece. No sale.
No, está- sí, Bien. ese capítulo lo grabaron mal. Lo grabaron mal en la teleserie. Ya, mira, prometo hacer la búsqueda extensiva. Voy a hacer la búsqueda Por extensiva eso porque la vez me acaba de plantear esa duda. ¿Mm? Por eso la vez pasada yo te decía que a Josué como un corazón diferente, porque en la otra situación, cuando Moisés sube al Sinaí, el único Claro. que estuvo con él fue Josué. Sí. ¿Cachai? Entonces, Hermano ahí- Patricio, Josué, en el no, 14:6, Josué, Zacarías. 14 versículo 6. Ahí está, pastor, ahí está. La hermana Clara está respirando tranquila. Ah, No, ya. no, si yo sabía, pero no sabía, no me acordaba del versículo. Tampoco me No, acordaba dónde. no puede ser que 40 No. años haya creído esto. No, por favor, Está bien, está bien. muero. Voy a mi primer pastor y le digo, ¿qué me enseñó? Me voy Sí. hasta Argentina a buscarlo. 14:6, Hugo, tiene razón el pastor Zacarías. Sí, está. Ya. Lo mencionan ¿Listo? luego de que... Listo. Ah, sí, ahí está, ya. Respiro, tranquila. Lo menciona en la Ya. segunda parte cuando habla de la rebelión del pueblo. Sí, yo también lo había escuchado, pero esa vez cuando leí no lo encontré, por eso me quedó la duda de dónde salía. Porque en el otro lado nombraba solamente a Josué. Ya. Claro. No, pero hay que aclarar, ve que uno a veces lee tantas veces las cosas y no se le olvidan después. Sí, pero ahí hace la diferencia, que lo mencionan en el capítulo 14, cuando ya te hablan de la Sí. rebelión del pueblo. A Caleb lo mencionan en el informe, pero a Josué lo mencionan cuando el pueblo ya se levantó, ya cuando empezó a reclamar. Lo mencionan en dos momentos distintos. Ay. Es que uno siempre aprende cosas nuevas, pues fíjese que todos, pues mi hermana Clara y todo, que teníamos la idea presente, pero no sabíamos exactamente dónde buscarlo. Ve que estas son cosas que uno a veces es bueno que las Es que repase. como que no lo tenía así como memorizado el versículo, pero no puede Claro. ser que No, yo... nunca No más puede vamos a ser. tener dudas. Se nos va a grabar No puede ser. números 14:6 grabado de 14:6, por vida. a fuego. A fuego. Bueno, también en números 13, ya volviendo un poco al tema, al final, de hecho, se nos menciona nuevamente a los gigantes. Recordad que ya habíamos debatido un poquito de estas figuras, tanto en Génesis y ahora en números vuelven a repetirse. De hecho, son las dos únicas menciones que tenemos de los gigantes. Elemento que acá podemos complementar es que se les compara o se les relaciona con los refaítas, que era una raza de hombres fuertes, que también se les menciona en algún momento. Y en Génesis también, como discutimos hace tiempo atrás, se les describía como hombres poderosos o fuertes que vivieron antes del diluvio. Nuevamente, tenemos este gran debate respecto a la figura de los gigantes, pero acá parecía tener mucho más acuerdo al